Bienvenidos a las resoluciones del certamen zonal 2022. Espero que les haya ido bien y comencemos con las soluciones. Veamos el problema 1. Nos dice calcular cuántos números enteros positivos satisfacen simultáneamente que la suma de sus dígitos es igual a 10, no tienen dígitos iguales a 0 y no tienen dígitos repetidos. Bueno, a ver, vamos a ver que me dice que no tienen dígitos repetidos y no tienen dígitos ceros. O sea, que veamos cuál es el número más grande que podemos formar sumando dígitos y que lleguen a 10. ¿Sí? Con los dígitos sería 1 más 2 más 3 más 4. Esto me da 10. Es decir que, como mucho, voy a poder usar esos dígitos, dado que no puedo usar uno más chico y tampoco puedo usar uno más grande. Entonces, con los únicos dígitos que voy a poder hacer números de 4 cifras son con el 1 del 1 al 4, de 4 cifras, y esto sería, tengo esos 4 dígitos, por lo que el total va a ser 4 factorial, es decir, 24 números. ¿Sí? Es decir, 4 por 3 por 2 por 1, 4 factorial, son 24 números. Ahora, si son de 3 cifras, ahí tengo que indagar un poquito más en los dígitos que suman 10. Entonces, podríamos decir el 1 con el 2, ahí tengo 3, y el 7, ahí suman 10. O el 3 y el 6, o el 4 y el 5. O sea, estos son los números que sumados me dan 10. Esto si tuviese el 1, pero podría ser 2, 3 y 5. Y no tengo ninguno más. ¿Por qué? Porque si yo pongo 3, 4, 5 ya me paso, así que tampoco puedo repetir, no puedo poner 2, 4, 4 y ya no tengo ninguna otra posibilidad. Entonces, veamos que para este tengo 3 factorial, para este tengo 3 factorial, para este también tengo 3 factorial y también tengo 3 factorial. Es decir, que esto sería 4 por 3 factorial, o lo que es lo mismo 4 factorial, es decir, también 24. ¿Sí? 3 factorial, ¿por qué? Porque 3 por 2 por 1, 3 factorial. Entonces ahí también tengo 24 números para formar. Ahora veamos de 2 cifras. De 2 cifras tenemos el 1 y el 9, el 2, el 8, el 3, el 7, el 4 y el 6. El 5 y el 5 no podría ir. Y estos dos se pueden dar vuelta. Es decir, que acá tengo 4 números por 2 factorial, o por 2 también. Y esto me da 2 por 4, 8. 8 números más. Y el total entonces, de un dígito no va a haber, porque no hay un dígito, son del 0 al 9, y el 0 no podría ir, así que del total va a ser 24 más 24 más 8, total 56 números son los que cumplen con las 3 condiciones simultáneamente. Veamos el problema 2. Nos dice distribuir en las casillas del tablero los números 35, 40, 44, 46 y 55
de modo que el promedio de los números de las dos primeras casillas sea entero. El promedio de los números de las tres primeras casillas sea entero. El promedio de los números de las cuatro primeras casillas sea entero y el promedio de los números de las cinco casillas sea entero. Mostrar un tablero para cada posibilidad. Ok. Bueno, este es un problema bastante clásico, se ha tomado en nivel 1, se ha tomado en nivel 3, es como un problema bastante repetido, ¿sí? Faltaba solo que lo tomen en nivel 2 y ya lo tomaron en todos los niveles. Si bien con otros números, pero es el mismo problema, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver alguna manera de resolverlo, ¿sí? Los números que tenemos son 35, 40, 44, 46 y 55. ¿Sí? Bien. Obviamente que los 5 cuando los sumamos va a ser un múltiplo de 5, o sea que va a ser el promedio, va a ser entero. Sumamos los números 35 más 55 más 40 más 44 más 46, 220. La suma de todos los números me da 220. Bien, nosotros tenemos el tablero para completar, que es justamente este. Ahora, veamos lo siguiente. Yo sé que todo esto es múltiplo de 5, ¿no? Y ahora yo sé que todo esto de acá a acá es múltiplo de 4, ¿sí? Pero miremos, 220 es múltiplo de 4. Es múltiplo de 4, ¿sí? O sea que a su vez de ser múltiplo de 5, también es múltiplo de 4. ¿Qué significa eso? Que si todo es múltiplo de 4, la suma de todos es múltiplo de 4 y la suma de estos 4 es múltiplo de 4, significa que el que me queda tiene que ser un múltiplo de 4. Entonces, ¿qué números tengo entre las opciones que sean múltiplo de 4? 44 y 40. ¿Sí? Entonces, bueno, podré decir, bueno, acá vamos a ver qué pasa cuando ese número es 40 y vamos a ver la otra opción cuando el otro número es 44. Bien, tenemos que este es 44. Si esto es 44, significa que todo esto va a sumar 220 menos 40, 180, ¿sí? 180. Y en este caso, la suma de todos estos va a ser 4 menos, o sea, 176. Bien. Tengamos ahora en cuenta lo siguiente. Yo, si uso la misma lógica que antes, vemos que esto es múltiplo de 3. Pero esto también es múltiplo de 3. ¿Sí? Eso significa que este que tiene acá tiene que ser un múltiplo de 3. Si buscamos entre los números, 35 no es múltiplo de 3, 40 no es múltiplo de 3, 44 no es múltiplo de 3, 46 no es múltiplo de 3 y 55 no es múltiplo de 3. Eso significa que este tablero no es posible. ¿Sí? Entonces ya sabemos que este tablero no es posible, por lo que el número que viene acá sí o sí es el 44. Ok, ahora veamos lo siguiente. Yo sé que todo esto es múltiplo de 4, eso lo tengo seguro. Y ahora yo sé que todo esto es múltiplo de 3. ¿Sí? Ahora veamos, ¿este número es múltiplo de 3? No. Si nos fijamos, 1 más 7 más 6, esto me da 14. 14 no es múltiplo de 3. ¿Sí? Entonces, veamos que el resto que me deja la división, esto ya es múltiplo de 3, este no, pero veamos que si esto si es múltiplo de 3, significa que tiene un resto 0 en la división por 3. Y si yo me fijo el resto de la división en este número, en la división por 3, 176 dividido 3, esto me da 3 por 5, 15, bajo 2, me sobran 6, 6 por 6 por 3 por 8, 24, me sobran 2. Veamos que el resto que me deja es 2 en la división por 3. Entonces, significa que este número es el que tiene que tener un resto 2. ¿Sí? Entonces, analicemos estos números que resto tienen en la división por 3. 35 dividido 3, esto me da 11 y me sobran 2.
40 está habilitado, así que 40 dividido 3 me da 13 y me sobra 1. 46 dividido 3 me da 15 y me sobra 1. Y 55, 3 me da 18 y me sobra 1. Bien, notemos que todos tienen resto 1, por lo que el que tiene que venir acá sí o sí es el 35. ¿Por qué? Porque es el único que tiene resto 2. ¿Sí? Bueno, bien, entonces ya sabemos qué número viene acá. Si este es 35, puedo calcular cuánto es esta suma. 176 menos 35, esto me da 141, ¿verdad? Creo que era eso. 1 y menos 3, 14, sí, da eso. Pero vamos a hacer la cuenta por las dudas, está bien. 141. Bien, ya sabemos que esto es 141, todo esto. Ahora, sabemos que esto es múltiplo de 2, por lo que esto tiene que ser par. Si esto es par, significa que el que tiene que venir acá tiene que ser impar. ¿Por qué? Porque no puedo poner el 55 ni acá ni acá, porque si pongo el 55 acá o acá, tendría que estar solamente con el 35 para que sea par. ¿Sí? Entonces el 55 no puede estar acá, o sea que sí o sí el 55 tiene que venir acá. Y después, bueno, ya acá, ya los otros dos pueden venir de un lado o del otro. ¿Por qué? Porque aparte, si vemos que esta suma me da 141, veamos que estos tres números, justamente 40, 46 y 55, suman 141, ¿no? O sea, veamos. 40 más 46 más 55, esto suma 141, ¿sí? O sea que está bien. Entonces significa que acá tengo dos posibles tableros. Veamos los dos posibles tableros. Así, acá hay uno y acá vemos el otro. Acá atrás ambos tienen 44, ambos tienen 35, ambos tienen 55, y acá podría estar el 40 y el 46, o el 46 y el 40. Y ahí tenemos todos los tableros posibles que podemos armar en este problema. Veamos el problema 3. Nos dice, CABCDE un pentágono regular de lados AB, BC, CD, DE y EA. Las diagonales AC y BD se cortan en P. Calcular las medidas del ángulo APB. Ok, bueno, nos está pidiendo que armemos un pentágono, ¿no? Entonces, bueno, armamos un pentágono. Pum, pum, pum. Vamos a tratar de hacerlo regular, o que parezca regular. Ahí. Y tenemos que esto es A, B, C, D y E. Me dice que las diagonales se trazan son AC, pum, y BD. Pum, ahí estamos. Bueno, tenemos que calcular los ángulos interiores de un pentágono, ¿sí? Si dado que el problema me está hablando de ángulos, bueno, vamos a trabajar de un poco los ángulos. Entonces, la medida de los ángulos sería 180 por 3, esto me da 540, esta es la suma de ángulos interiores del pentágono, y cada ángulo va a ser 540 dividido 5, y esto me da 108 grados, un ángulo interior. ¿Sí? Es decir, que todo este ángulo es 108, ¿sí? Todo este ángulo de acá es 108, ¿sí? Y veamos que yo tengo, vamos a cortar el triangulito ABC acá. A, B, C. Si yo sé que este es un ángulo de 108 y sé que este lado es igual a este porque me está hablando que es un pentágono regular, puedo calcular estos dos ángulos. ¿Por qué? Porque esto es un triángulo isósceles. Entonces 180 menos 108, 72. 72 dividido 2, 36.
Es decir, que este angulito de acá es 36 y este también es 36. Entonces podemos ir completando la figura, que este es 36 y este es 36 y este también es 36 y este también es 36. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este triángulo es igual a este triángulo, ¿sí? Son iguales. Y este era el punto P, ¿sí? Y ahora podemos ver que si este es P, esto es 108 y este es 36, 108 menos 36 es igual a 72. Quiere decir que este ángulo de acá es 72 y como tenemos que calcular el APB, o sea, lo que yo tengo que calcular es este, vemos 36 y 76, a 180 le resto esos dos y listo. O por ángulos exteriores, este más este es igual a este, o sea, este ángulo va a ser 72 grados. Tengo varias maneras diferentes de resolverlo. 180 menos 36 menos 72 igual a 72, o 36 más 36 igual a 72. Y ahí tenemos justamente que el ángulo pedido, el ángulo APB, es igual a 72 grados y tenemos completito el problema.